En De Piel a Piel con Miriam Raquel, hoy vamos a estar conversando sobre algo que ustedes han escuchado en muchas partes, pero que quizás no lo asocian con la salud infantil, que es la inteligencia artificial en pediatría. Esto que está marcando el futuro de la salud infantil, con nuestro invitado pediatra, experto en historia clínica electrónica y en inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa, que es el doctor Carlos Enrique Hernández Rivero. Él, como les he dicho, es médico pediatra egresado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado por el Hospital José Manuel de los Ríos, el famoso Hospital de Niños de Caracas. Tiene un curso, programa de gerencia de centros de salud en el IESA, en Caracas. Es director médico del ambulatorio pediátrico doctor Hernández Acosta y es presidente del CIS Médico, que es una compañía dedicada al desarrollo de software para consultorios pediátricos. Y tiene, les decía, máster en inteligencia artificial por el Centro Europeo de Posgrado y Empresa aquí en Madrid, desde donde yo me conecto. Hicimos con él un vídeo que les dejo por aquí para que lo vean, que titulamos Del papel a la pantalla. Hablamos sobre la importancia de la historia médica electrónica en pediatría. Pero hoy queremos hablar de cómo la inteligencia artificial está cambiando todo, pero sobre todo basándonos en el futuro de la salud infantil. Cómo esa pediatría 2.0, cómo se utiliza esas ventajas que tiene la inteligencia artificial para tratar mejor al paciente, para evitar los errores, para conectarnos con otros médicos, para incluso hacer intervenciones a distancia. Bienvenido, Carlos Enrique. Muchísimas gracias, mire, gracias por la invitación. Inteligencia artificial llegó para quedarse. O sea, eso es como hace 30 años las computadoras. La inteligencia artificial no es nada nuevo. El concepto es bastante viejo. Comenzó en los años 40, 50, con el famoso Turing, que comenzó a hablar de que las máquinas podían, si nos podían engañar, podíamos decir que eran inteligentes. El cuento ha sido que la Internet fue un tema de académicos y de universidades hasta hace 2, 3 años, cuando de repente estalló cuando OpenAI puso a disposición del público general estas primeras aplicaciones de IA. Pero en el área médica tiene muchos años usándose programas de IA para distintas cosas. Por ejemplo, tenemos programas de IA que se han desarrollado para lectura de imágenes. Donde primero impactó la IA fue en imágenes. ¿Qué eran imágenes? En lectura de radiografía, lectura de tomografía, lecturas de imágenes dermatológicas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Las IA tienen tres grandes áreas. Tienen la visión de computadoras. Las computadoras pueden ser con algoritmos enseñadas a ver, por eso Ujú. dice que son humanos. Pueden aprender, ¿ok? Y pueden hablar. Son las tres grandes áreas que incluye la IA. Y la combinación de eso hace estos milagros que estamos viendo. Por darte un ejemplo, en el área de radiología pueden leer miles de tomografías en mucho menos tiempo que lo que es humano, que lo que hace un humano. Y se equivocan a veces menos, se cansan menos. Y ya están prácticamente igual en cuanto a nivel de certeza. Lo que se propone con estas aplicaciones es que siempre sea un humano el que vigile el resultado final. Pero sin duda alguna, las máquinas no se cansan y son capaces de ver, sobre todo los estudios normales. Cuando Eso va a ser hablaba de la en parte un futuro. imagenológica, de la parte de radiología, yo siempre le digo a las mamás en el consultorio, como yo, sabes, soy pediatra y dermatólogo pediatra en Venezuela, yo le digo, madre, vamos a tomar la foto y te la voy a enseñar, porque lo que el ojo humano no ve, lo ve el ojo o estos varios ojos que tenemos aquí atrás en la pantalla, en el móvil. Y tú tomas la fotografía y la amplías, una fotografía obviamente que bien tomada, y ves cosas que al simple ojo, viendo al paciente, no lo ves. De Ujú. allí que lo que tú dices es impresionante porque sí es verdad que con toda la data con que se nutren estos programas, estas inteligencias artificiales son capaces de detectar detalles minúsculos que nosotros por cansancio, por poca luz, porque Claro. no vemos bien, porque las gafas no las tenemos como deben ser, no las perdemos.
no las estamos observando y el paciente puede ser beneficiado de las bondades con diagnósticos más rápidos, con diagnósticos más precisos. Y lo que a mí me tiene más emocionada es el tratamiento personalizado, esa medicina de precisión que hablábamos, por cierto, cuando hicimos el vídeo con la doctora, que se los voy a dejar por aquí, con la doctora Elvia, presidente actual de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, donde hablábamos de la biopsia de la leche materna, de la leche humana, biopsia líquida para nosotros poder detectar precozmente el cáncer de mama en las mujeres que están Sí. lactando o en las mujeres en posparto o en la mujer incluso embarazada. Y fíjate que con el tema ese, por ejemplo, las mamografías, hay unas aplicaciones que son capaces de detectar nódulos de lesiones malignas 3 años antes que cualquier ojo humano. Sí. Porque pueden ampliar, puedes enseñarlas a detectarlas tempranísimo. Entonces, al futuro se planteará que siempre pasen por las máquinas antes que por los humanos. Las imágenes de las mamografías, por ejemplo. Porque, claro, las máquinas pueden hacer la imagen más clara, más nítida, así como uno hace con los teléfonos. Hay aplicaciones para hacer Sí. fotografías rejuvenecer igualito, hacen con las biopsias o con las fotografías o con la radiología. En la Entonces, parte claro, dermatológica con la dermatoscopía, tú vas sí. almacenando las imágenes del paciente y puedes hacer un monitoreo continuo, monitoreo a lo largo del tiempo y hacer una intervención temprana, como decías tú, tratar antes de que el proceso se haya desarrollado, antes de que la malignidad haya invadido otros tejidos o el paciente esté más complicado. Y existen modelos donde tú puedes enseñar a la máquina a reconocer las imágenes. Entonces tú estás de repente en el interior del país, en una zona rural, y mandas la fotografía y te puede identificar qué tipo de imagen es, qué tipo de lesión es, por ejemplo. O sea, de verdad que el campo es impresionante. Así como habíamos hablado en el vídeo que hicimos sobre la historia médica electrónica en pediatría, en este campo de porque están, pues, están juntas, Totalmente. es Sí, sí. prácticamente lo mismo. Eh, el miedo a lo desconocido, eso que muchos pacientes y muchos médicos sienten inseguridad ante las herramientas o que no lo posicionan en distintas áreas, simplemente escuchan inteligencia artificial y entonces se van a los videojuegos, se van a posicionarse en otras áreas quizás más de entretenimiento y no toman en cuenta que en el campo de la salud los avances en tecnología van a permitir que nosotros vivamos más tiempo y mejor. Incluso cada vez que los pacientes van teniendo una vida más larga, van superando enfermedades, pero esas enfermedades se van quedando allí haciéndose crónicas, pues con más razón la inteligencia artificial nos va a permitir abordar al paciente a través del tiempo. Hay una cosa que se está poniendo muy en boga, que es la medicina de precisión que estabas hablando. Hay aplicaciones donde el paciente es que vacía sus datos en la aplicación y esta información centralizada de sus exámenes, su actividad diaria. Ahorita uno tiene un teléfono y registra una cantidad de datos biomédicos, camisa o dispositivos para registrar datos. Pueden ser centralizados y procesados por una IA y que un solo médico se encargue de darle consejos. Entonces, para personas mayores, esa medicina, ese médico de cabecera instantáneo va a ser una forma de cuidarse. O sea, la medicina nos va a cambiar. Y nos está cambiando frente a los ojos. O sea, tenemos el tema que ya cada vez más la gente busca información en las redes. El problema es que las redes actuales, o sea, la información de Google no es muy precisa. Pero eso no va a ser así todo el tiempo. Cada vez van a ser mejores las respuestas y mejor dirigidas. Entonces, eh, ya nos encontraremos seguramente con chatbot médicos y el paciente podrá escoger si quiere con el chatbot o si quiere con el médico humano. Y preocupa a lo Preocupa. mejor esa Sí. parte de creer que exista o vaya a existir el reemplazo. El reemplazo no solamente en lo que concierne a yo verte humano o verte máquina o verte inteligencia artificial o dispositivo. Estoy hablando con una pantalla o estoy hablando realmente con un ser humano. ¿Realmente pudiera reemplazar esta tecnología el juicio o el raciocinio humano?
Es difícil darte esa respuesta ahorita, porque ahorita lo que sí sabemos es que hay estudios de doble ciego donde el paciente no es capaz de diferenciar si fue un humano o si fue una máquina que le contestó. Y de hecho, hay una publicación donde prefieren a la máquina que al humano, cuando no conocen quién es. Ojo, porque claro, la máquina no se cansa y es amable todo el tiempo. A veces uno se cansa, Sí. las emociones Y nos contesta, juegan una pasada sí. y nos contesta más pesado. Sí, entonces, pero al final siempre va a ser como un apoyo. O sea, nos va a permitir ver más pacientes y va a ser como una muleta. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo. La IA no nos va a quitar el trabajo, va a crear nuevos trabajos. Como ha pasado con todas estas redes sociales, con toda la tecnología, han creado nuevos trabajos. Vamos a tener nuevos trabajos médicos porque va a haber que vigilar esas máquinas, obviamente, y el trabajo de esas máquinas. Y va a haber que garantizar que las máquinas están haciendo correctamente su trabajo. Siempre, como te comentaba al final, el manejo de integrar toda la información que hace falta para un acto médico es un acto que todavía sigue siendo muy complejo. Todavía va a tener siempre un humano detrás que se encargue de decir qué está bien y qué está mal. Pero, pero ahorita es impresionante. Aparte del tema para los pacientes, para la parte médica, hay aplicaciones ahorita que son gratuitas. Y me impresiona, lo que más me impresiona es que las mejores son gratuitas, que te dan tú le haces la pregunta en tus términos en español y te da la respuesta con la referencia. Ahí no se la conoce, Open Evidence. Esa me tiene a mí impresionado. Si la bajas, es gratuita, tienes que registrarte como carnet de identificación como médico. Tú les pones de todo, desde criterios diagnósticos, dosis, lo que se te ocurra, y te va a dar la respuesta concreta y las referencias actualizadas. Esa a mí me tiene, como dicen los españoles, flipando entre otras. Hay una estadística, hay Julius por IA, por ejemplo. Usted le pone en sus propios términos el problema y él le hace todo el trabajo estadístico. O sea, al final lo que se trata es de ahorrar trabajo. Hay una publicación que es bien interesante, que, que es hecha por el mismo editor de Medscape, el, que se llama Deep Medicine. Dice que la gran esperanza de la IA es que no va a quitar el trabajo pesado de la consulta. Nos va a permitir volver a ser médicos y utilizar ese trabajo que nos va a quitar para reconectar con los pacientes. La gran esperanza es que toda esta tecnología nos permita ser más humanos. O sea, eh, suena paradójico, pero más tecnología va a implicar más humanidad al final. Va a ser importantísimo que te conectes con el paciente. Leía sobre algunas inteligencias artificiales que se están utilizando incluso para predecir si el paciente puede estar teniendo un accidente cerebrovascular debido a una elevación de la tensión o de su tensión arterial en Ujú. el momento y en el momento incluso avisar para que el paciente pueda ser asistido inmediatamente, sin que el Sí. paciente tenga que moverse. Y de eso, como dices tú, existen muchos sistemas y monitores. Aquí, por lo menos en España, muchos hospitales ya están implementando sistemas, incluso con los recién nacidos que Ujú. llevan a su casa algunos dispositivos y tienen conexión directa de todos esos parámetros que nosotros como pediatras, tú como pediatra, el neonatólogo, le interesa saber y eso facilita el egreso del paciente antes de tiempo para que ustedes conozcan lo práctico, porque a lo mejor dices IA y la gente se queda como que, bueno, ¿y cuál es la practicidad de esto? ¿Cómo se lleva a la práctica? Y esos recién nacidos, pues están recién nacidos de bajo peso, que en otros momentos no hubieran podido egresar del hospital, pues se van a casa con una serie de aparatos que se los facilita el mismo hospital y luego una enfermera acude cada cierto tiempo, cada ciertos días, a revisar al paciente también sobre la base de estos datos que ya hayan sido registrados. ¿Algún ejemplo Sí, sí, práctico en hay cosas fantásticas. Venezuela que ya esté implementado en hospitales o en clínicas privadas? De IA tenemos muy pocas cosas. Con IA todavía no tenemos mayores implementaciones porque tenemos un rezago de 30 años con la historia electrónica. Y cualquier aplicación de IA en medicina pasa por tener historias electrónicas, que tú puedas recibir los datos para hacer las cosas. Hay una compañía que es Digimed que hace eso, pero en pequeño, que ¿Mm? es que en adultos tú metes tus datos y ellos te van monitorizando. Esa es la única aplicación la única compañía que está trabajando con IA en este momento en Venezuela. ¿Cómo Pero te digo, podrían hay en una una explosión forma, de modelos.
¿Cómo podrían de Sí. una forma práctica los pediatras, nosotros, cómo podemos beneficiarnos de estas herramientas en la práctica diaria en este momento, donde no tenemos a nuestro alcance, sobre todo en Venezuela, las herramientas para ponerlas en práctica o los buscadores, Pero porque de tenemos, repente sí. todos sabemos que ni siquiera tenemos electricidad. Claro, no, pero sí, pero en términos de validar información, hay una cantidad de aplicaciones que son gratuitas, que son esta que yo creo que es la fresa del pastel, que es Open Evidence, que es fantástica, se baja el teléfono y como te busca la información que te quiere, está bien respaldada. Y está además desarrollada por gente de MIT, Harvard, o sea, es impresionante, Cleveland Clinic, o sea, y es gratuita encima. Esa es la que más me gusta a mí, pero también tienes otras aplicaciones, aplicaciones cuando uno de escribir estudios, por ejemplo, Hunting Evidence es otra aplicación que usted pone el problema y ella le hace la búsqueda bibliográfica. Tenemos buscadores inteligentes, uno usualmente usa PubMed, pero además de PubMed hay otros buscadores, Scholarship, que son inteligentes. No tiene que buscar ya aquellas palabras claves de antes, sino usted pone los términos y le hace la búsqueda. Tenemos otras, por ejemplo, que no son propiamente ya, pero son sistemas para hacer referencias. Antes de hacer un sistema de referencia, un artículo era un dolor de cabeza. Ahorita hay aplicaciones que nos permiten hacer las referencias de forma mucho más fácil y citarlas directamente. Este, bueno, por supuesto, tenemos aplicaciones para hacer presentaciones. Usted le pone el tema y le hace la presentación completa, o le pasa el PDF y le hace la presentación completa, y bien graficada, le importa las fotos, es fantástica. Esa es Gamma, por ejemplo, es muy práctica. Tenemos aplicaciones para chatear con los PDF. Usted tiene un PDF, un artículo de 50 páginas, carga el PDF y le hace las preguntas y le hace el resumen. Si está en inglés el PDF, se lo hace en español. Entonces, hacer una ficha bibliográfica ahorita toma 10 segundos y le hace las preguntas pertinentes de ese texto. O sea, y tener una cantidad de cosas que están ahorita en el mercado que son gratis y que nos permiten mejorar el manejo de la información. Lo dejamos por aquí en un formato esquematizado para que ustedes puedan acceder a la información de una forma más fácil, porque escuchar a Carlos Enrique, yo que amo esto, y tenía una anécdota que la comentábamos aquí entre telones de hace muchos años cuando hacíamos el curso de avances en dermatología pediátrica en la Electricidad de Caracas. Me acuerdo que una vez el doctor Luis Alfredo González Aveledo, que era el que lo organizaba, nuestro padre en dermatología pediátrica, me dijo, Raquelita, tienes que dar una conferencia. Y cuando yo veo el título era que hiciera diagrama de flujos sobre las enfermedades en dermatología pediátrica. Y era el inicio de esos diagramas de flujo en boca de los médicos, porque muchos ni siquiera estaban conectados a un ordenador o a una computadora. Mm. Y escucharte hablar con esa facilidad, pues yo estoy segura que más de uno de los que nos está escuchando, porque yo soy la primera, nos quedamos así, Carlos, como que, bueno, ¿qué está diciendo Carlos Enrique? Una de las Sí, cosas que también nos te puedo para pasar. Claro. es las suscripciones que no están al alcance de todos nosotros. Sí, no, las que te va a pasar todas son gratuitas y si no son gratuitas, tiene una parte gratis que es muy amplia, que te permite trabajar con ella. Pero a mí lo que más me impresiona, que te digo, la que es más importante es gratuita. La que es más sólida es gratuita. Esa me tiene muy impresionado, que es una iniciativa americana. Es impresionante esa. Cómo te busca la respuesta médica precisa y con la referencia actualizada. Esa es bien impresionante. Pues que nos permita acceder a la información actualizada así rápido como dices tú, pues es vital, sobre todo en situaciones incluso críticas, porque he sabido Claro. que nosotros no tenemos el conocimiento completo y que en determinadas situaciones y que tenemos que estar preparados, como pasó con el COVID, cuando tuvimos la pandemia. Muchos médicos con especialidades totalmente distintas y que no tenían que ver con estos casos, tuvimos que prestar atención sin tener el conocimiento especializado o específico, cosa que de haber tenido al alcance de la mano de forma fácil en nuestros equipos de mano, en nuestros teléfonos, una inteligencia artificial que estuviera conectado con todos los sistemas de salud, probablemente lo hubiéramos pasado mejor, no solamente nosotros que estábamos prestando el servicio o la atención en salud, sino también nuestros pacientes.
Sí, creo que el COVID sí nos mostró que había que trabajar con los médicos, porque los médicos no sabían al final buscar información y no sabían diferenciar la información cierta de la falsa. Que no lo sepa el público es malo, pero que no lo sepan los médicos fue más grave todavía. Tuvimos muchos médicos usando ivermectina, cantidad de cosas locas que no tenían respaldo. Y era porque no sabían dónde buscar la información verdadera. Eso fue una tragedia realmente en COVID, por lo menos en nuestro país, aquí. No, y no solamente eso, sino lo que me refería, los dermatólogos haciendo de médicos internistas, que si bien en muchos países como Venezuela es una prelación, tienes que haber hecho medicina interna para poder hacer dermatología como especialidad. El hecho de que tú pases 20 años, 15 años ejerciendo la dermatología pura y dura, pues te resta un poco de Claro. la toma de la tensión arterial y todo lo demás. A eso me refería, que muchísimos médicos, el ginecobstetra haciendo allí, el pediatra haciendo de internista, porque la necesidad médica lo ameritaba. ¿Sabes? Sí, sí, Era una sí, sí. pandemia y por lo menos aquí en España esto fue terrible. Total que la historia médica electrónica y la inteligencia artificial y esa búsqueda de información, como el doctor les acaba de decir, no solamente va a mejorar la calidad de la atención que nosotros les prestamos a ustedes, sino también que nos va a beneficiar a nosotros. Nos va a quitar una carga emocional, porque a lo mejor usted entra a la consulta y ve al médico quizás más o menos sonriente, más o menos simpático, más o menos querendón, como se dice en Venezuela, y ustedes no saben que es una gran carga emocional cada vez que entra un paciente, aunque muchas veces nosotros ya no lo percibimos por los años que tenemos en ejercicio. Y esto nos va a facilitar con creces, nos va a dar más seguridad, nos va, digamos, como a empoderar más para ejercer mejor nuestra profesión. Al final, nuestra profesión es manejo de información. No es un tema de voluntarismo, de que yo quiero curar, es manejar correctamente la información, que es lo que es importante. Estamos viviendo épocas bien interesantes, bien apasionantes. La práctica médica va a cambiar. Se genera información de una manera que no podemos controlar. La información médica se recicla cada 5 o 10 años, ya es completamente nueva, casi todo y no hay forma humana de manejar esos volúmenes de información. Entonces tenemos que voltearnos a las nuevas tecnologías, tenemos que voltearnos a que la IA nos ayude a manejar esa información. Entonces, la IA no nos va a quitar el trabajo, la IA no va a pasar consulta por nosotros, pero los médicos sí vamos a tener al lado nuestro una persona, un experto a mano, con quien consultar en cada momento. Eso nos va a cambiar el juego. Revisen, los invito es a que básicamente no le tengan miedo a las IA, revisen estas aplicaciones, muchas son gratuitas y son excelentes y le van a permitir tener una visión de la medicina completamente distinta. Y cuando tú decías, Carlos, que ahorraba mucho el tiempo y nos iba a permitir incluso una consulta más amigable, más directa, Sí, de más calor humano, de más roce social, diría yo, pues cambiar esa labor del médico o esa relación médico-paciente también va a ayudar a que nos posicionemos más y mejor en la prevención. La mitad de sí, mis sí. consultas se me va en hacer prevención, pero los pacientes no están acostumbrados a que van por una yayay, me duele aquí, tiene fiebre el nené, y que tú termines porque se te encendió el bombillo en ese momento, porque viste que la madre usa gafas y ves al niñito y le preguntes 4 o 5 años que lo trajeron por fiebre, por una infección respiratoria aguda superior, tú que también eres pediatra, y de Ujú. repente le digas, señora, ¿lo ha visto el oftalmólogo? Y te diga, no entiendo, o sea, no están acostumbradas a eso. Y yo creo que esta inteligencia artificial nos va a cambiar esa relación en ese sentido de poder hacer mejor prevención en salud con nuestros pacientes. Yo sí creo que más tecnología va a ser una medicina mucho más humana. Va a ser Y lo una más medicina mucho más humana importante, porque vamos a estar centrados en comunicarnos con el paciente, en el paciente al final. y lo más importante y lo que más me gusta de todo eso es no tener que escribir en la historia. Por favor, feliz. Sí, Bienvenida sea la sí, inteligencia sí, sí, sí. artificial. No, no, prueben las herramientas disponibles, las herramientas que tenemos a mano, las que son para búsqueda de información, son fantásticas. Y esperen que vienen cambios muy importantes y no les tengan miedo. Va a ser, nos va a cambiar la práctica, sí, eso es imparable. En Pero yo pienso pediatría que sobre todo. definitivamente va a ser para bien. En pediatría que no lo hemos Todo. comentado, hoy en día hay un auge, no solamente de la inteligencia artificial, eso que nosotros hemos conversado ahora, sino la física.
ese robot que estamos viendo cada vez más en cuando hacen las exposiciones sobre las nuevas tecnologías y vemos esos robots, claro, que cuestan muchísimo dinero, pero que están ayudando con creces a nuestros niños, a niños que tienen problemas o trastornos del neurodesarrollo. Autismo, sí, Yo sí, creo que sí, tú diste una conferencia o sí, la vi sí, porque sí. al Ujú. doctor lo pueden encontrar en su canal de YouTube, que también se lo vamos a dejar por aquí, CIS Médico, y creo que hiciste una en relación a los trastornos del Au- espectro autista y Autista, sí, cómo la y inteligencia artificial podía beneficiar, pero yo he tenido claro, experiencias vividas por los pacientes y luego contadas de niños ujú. que ha sido impresionante cómo han acelerado el proceso de desarrollo del habla y el lenguaje, la adquisición, solo por tener enfrente un robot. Sí, Y un sí, robot ni ujú. siquiera Sí, del sí, tamaño del niño, impresionante. sino un robot Sí, pequeñito, o sea, un muñeco que hable. pequeñito, sí, correcto. Sí, claro, porque tiene paciencia. O sea, el tema del robot que tiene paciencia, que uno no la tiene, que uno se agota, que las emociones juegan con uno. Sí, 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 esa experiencia es bien interesante, la del robot, para la parte educativa. Aparte de que no Es que hemos todo, comentado las intervenciones quirúrgicas a claro, distancia, que eso es fantástico y que muchos médicos venezolanos están marcando pauta en el mundo, no solamente aquí en España, sino en el mundo a través de la robótica. sí, 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 no, 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 es que los cambios son impresionantes y es para en todas las áreas, nos va a impactar. Tienen interés en conectar con el doctor, por aquí les vamos a dejar todas sus coordenadas para que se comuniquen con él. Cualquier Bueno, duda, también pueden dejarla aquí en los comentarios, que nosotros siempre respondemos a sus preguntas. No me queda más que agradecerles que nos acompañen, agradecerles que tengan confianza en nuestras producciones y agradecerle a nuestro invitado que nos haya acompañado. muchas gracias, gracias a ti. Un abrazo y mil bendiciones. Será hasta otra próxima oportunidad. Igualmente, hasta luego, gracias. Adiós. Chao.